Muy buenas noches. Esta noche llevaremos a cabo la segunda de las conferencias programadas por esta Junta Directiva para ustedes dentro del 29º ciclo de conferencias de nuestra peña. Hoy vuestro invitado es un torero que probablemente algunos de ustedes no le conozcan, pues por estos lares no estamos acostumbrados a verle, pero si preguntamos a los aficionados de la zona centro de España y sobre todo a los de Francia, todos le conocerán. Y no necesitaría carta de presentación, aunque esta se la dejaré a nuestro socio y amigo Domingo Prieto, el cual no necesita presentación aquí en su casa. Decirles que al término de esta charla haremos entrega del Premio Nacional La Divisa de Trigueros al Mérito Taurino, el cual ha recaído en nuestro invitado y conferenciante de hoy, Noé Gómez del Pilar. Domingo, cuando quieras. Buenas tardes. Yo creo que esta tarde la charla hay que comenzarla primero felicitando a Noé Gómez Rodríguez Gómez del Pilar, no ya por el premio que le ha concedido la Peña Taurina, cual lo justificará luego el presidente sobaramente, sino porque no hace ni siquiera una semana, el sábado pasado, Gómez del Pilar tuvo un sonado triunfo en Ecuador, en Ambato, en Perú. Ha sido declarado triunfador de la Feria de la Virgen de la Merced, que es la feria principal de esa ciudad tan taurina de Ecuador, que es Ambato, a donde el año pasado fue por una sustitución de Manuel Escribano. Ya triunfó el año pasado y al repetirlo este año se ha alzado con el triunfo de la feria. Así que enhorabuena, Noé, por ese recientísimo triunfo fuera de nuestras fronteras. Y yo creo que para hablar esta tarde de este torero singular, porque efectivamente es un torero especial, singular, torero de raza, torero que, como veremos a lo largo de su trayectoria, se ha especializado en las corridas duras, aunque torea naturalmente y triunfa con lo que salga por la puerta de Toriles. La vida taurina de Noé, vamos a decir que comienza en la de Madrid y comienza en la Escuela Taurina de Madrid. Yo quiero que nos cuente un poco cómo fue su llegada a la Escuela Taurina, a la Escuela Taurina Marcial de Aranda y sus comienzos allí en la Escuela Taurina. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Es un placer, ¿no?, estar aquí con todos ustedes y sobre todo pues ver ese salón lleno, ¿no?, que dice mucho de la afición que hay aquí en Trigueros, en Huelva. Y bueno, pues comenzando, todo empezó antes de llegar a la Escuela Taurina, pues yendo a ver una novillada que se iba a lidiar en mi pueblo, donde resido, en Cedillo del Condado. Y bueno, pues yendo a ver al campo, luego después de ver la novillada, se echaron 2 becerras a la plaza y bueno, sin saber, que tan solo con lo que bueno, pues había visto por televisión. Mi padre y mi abuela me hicieron un capote y una muleta de pequeño, pero bueno, fue un poco, por decirlo así, un desliz, ¿no? Tampoco era más un juego, ¿no?, que otra cosa. Y bueno, pues a mi manera, pues me puse delante de aquellas 2 becerras y me gustó, ¿no? Me gustó mucho las sensaciones que tuve y bueno, pues decidí dar ese paso, ¿no? Hubo nada más salir de allí, de ese día, pues hubo una llamada rápida bueno, pues de la ilusión de un niño de algo diferente que ha sentido, ¿no? Y fue a mi padre. Y bueno, pues se lo conté, digo, papá, digo, que no sabes lo que he hecho. Y digo, pues he toreado. Y me dijo, dice, fue un poco presión, y me dijo, cabrón, ya te has metido el veneno en la piel, ¿no? y qué verdad es porque, bueno, luego ya decidí entrar en la Escuela Taurina de Madrid en octubre del 2005. Y sobre todo me impactó mucho la educación, ¿no? La educación hacia los maestros, hacia los mayores, ese respeto de la antigüedad que bueno, pues muchos años atrás se ha tenido, ¿no?, en la vida en general. Y bueno, en
marzo del 2008 me proclamo triunfador del certamen en ese momento más importante de novilladas sin caballos, que era el certamen del Palacio de Vistalegre. En ese momento era la Fundación Anjuli y ese año pues toreé 41 novilladas, tanto en España, Portugal y Francia. Y bueno, pues la verdad que ahí sí que se realzó, ¿no?, por decirlo así, mi nombre, mi carrera, y luego para poder debutar con caballos en otro certamen que también tuvimos grandes actuaciones, que fue luego ya en marzo del año siguiente, del 2009. Efectivamente, el triunfo en el certamen La Oportunidad de la Plaza de Vistalegre lo lanzó lo de la Fundación Anjuli. He leído por ahí que se incluía el regalo de un traje de luces y algunos contratos que surgieron en algunas novilladas de aquí. El debut con picadores se hace en Illescas, ¿no? Hay pueblos, yo he dicho antes que era de Madrid, pero parece que ha habido en Madrid, pero también en la provincia de Toledo, ¿no? Sí, siempre hay un poco de confusión, ¿no? Bueno, nací en Madrid, mi madre no llegaba a tiempo a otro sitio, y bueno, he residido siempre en Cedillo del Condado, en Toledo, y por eso siempre hay esa confusión, ¿no?, de Madrid o Toledo. Bueno, pues aparece Illescas aquí en tu vida, que aparecerá más veces luego también, pero en Illescas es el debut con picadores. Cuéntanos el debut con picadores. Bueno, pues el debut con picadores fue el 1 de marzo del 2009, como he dicho anteriormente, una novillada del Cortijillo, de los hermanos Lozano, y eso fue un certamen que ahora se hace de novilladas sin caballos en Castilla-La Mancha. Entonces ahora se llama Soy Novillero, entonces era... no recuerdo bien. y bueno, pues fue un certamen en el cual... ¿Era Puerta Grande? Puerta Grande, efectivamente. Primero se hizo de matadores y luego ya de novilleros con caballos. Y bueno, pues estuvimos, la verdad que era una experiencia muy buena y muy bonita, ¿no? Porque durante las novilladas y anteriormente a las novilladas nos estuvimos concentrados en un hotel con el maestro Palomo Linares, con José Luis Seseña, con Antonio, el hermano de Palomo Linares, y bueno, pues íbamos al campo, entrenábamos con ellos y fue una experiencia muy buena porque realmente te das cuenta de que cuando sales de la escuela no es todo tan fácil y tan sencillo, ¿no? Porque bueno, cuando estás en la escuela, pues la escuela misma tienes tus tentaderos, tienes tus novilladas, si uno se aprieta, pues más torea, ¿no? Pero cuando sales de la escuela te das cuenta que no es... llamar a los ganaderos es más difícil de atentar, que tu apoderado, si en ese momento lo tienes, poder hacer novilladas, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, la verdad que se dio una dimensión grande, pasamos a la semifinal, incluso luego no llegué a la final, pero luego incluso el día 31 de mayo, que es el día de Castilla-La Mancha, se hacía otra novillada y bueno, ya que había habido un empate de puntos y bueno, pues quisieron contar con nosotros y fue una novillada muy interesante. Debutaba también ese día Raúl Rivera y el triunfador del certamen, que fue Cristian Escribano, y creo que fue una gran tarde de toros, ¿no? Y como tú bien dices, Illescas para mí siempre casi ha sido una patata al limón. Así es. Bueno, pues de ahí pasamos al 2010, que es la presentación en la venta en Madrid. Los novillos de Fidel de San Román, habla un poco de esa tarde, que también fue triunfal ya. Sí, es verdad que, bueno, recuerdo una tarde entrenando en la finca de mi apoderado, por una tarde, y bueno, por la mañana habían ido tanto mi apoderado como uno de los banderilleros que venía conmigo entonces, fueron a ver la novillada al campo, ¿no? Y sobre todo me hablaban de un toro que habían visto, un toro fuerte, un toro grande, un toro remangado, y cómo no me lo iba a llevar, ¿no? Siempre he tenido esa cosa de que los sorteos, los toros grandes, los toros fuertes, siempre me los he llevado. Gracias a Dios casi siempre me he vestido. Y bueno, la verdad que fue una novillada que bueno, la tengo muy en el recuerdo porque sin tener ese oficio, sin tener esa capacidad, sin tener ese rodaje, ¿no?, que necesitas, en estos momentos del toreo y cómo está la vida, se necesita ir a Madrid para poder torear en los pueblos, cosa que anteriormente era lo contrario, ¿no? Se necesitaba ir a los pueblos, rodarse,
que la empresa de Madrid te conociese, que tú tuvieses un oficio para poder debutar en Madrid. En este caso fue lo contrario, ¿no? No nos queda otra, muchos toreros, o la gran mayoría, que si no vamos a Madrid y no triunfas, no te conoce nadie. Ese día, pues ese toro fuerte que me hablaban, me lo llevé en segundo lugar y le pude cortar una oreja, ¿no? Con muy buenas sensaciones. La empresa quedó muy contenta. Incluso nos ofrecieron, ¿no?, que si en algún momento en la feria, porque eso fue, si no recuerdo mal, un 9 de abril del 2010, si había cualquier baja de cualquier compañero o cualquier novillada, pues que íbamos a coger la sustitución, ¿no? Y bueno, luego llegué a torear otra tarde más en Madrid, en el mes de octubre, una novillada de Santos Alcalde. Di una vuelta al ruedo, no me quisieron dar la oreja. Y bueno, pues la verdad que también, ¿no? Y sobre todo cuando uno va a Madrid, se mentaliza, se prepara. ¿Qué voy a decir, no, David? De Miranda he estado hablando ahora un poquito antes de entrar. Y qué voy a decir, ¿no? Que por ejemplo, que no sepa que la preparación, la mentalización que se necesita y sobre todo, pues el ejemplo, ¿no?, de conseguir lo que, por ejemplo, David ha conseguido, que es abrir la Puerta Grande de Madrid, con lo difícil o sea, lo difícil que es y lo que conlleva, ¿no?, llegar a abrir esa puerta que tanto soñamos. Esa temporada de 2010 termina con 30 novilladas, un número importante. Y luego viene la temporada del 2011 y la del 2012. Hablamos de ella. Bueno, pues en el 2012 tomamos algo menos, creo que fueron unas 15 novilladas. Y bueno, pues no terminaba de romper, pues de cara a otro tipo de ferias, otras plazas, no terminábamos de entrar, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte en el mes de septiembre, lo que ahora son los desafíos en Madrid en corrida de toros. Antes se hacía el certamen del 8 Naciones, que se contrataban a toreros de todas las naciones del mundo para que se les diera a conocer, para que todos tuviésemos un hueco, ¿no?, en la Plaza de Madrid y que siguieran surgiendo toreros, ¿no? Y bueno, pues ese certamen de 8 naciones, el triunfador era torear en la Feria de San Isidro del año siguiente. Del 2012. Del 2012. Muy bien, además. Sí, tuve la suerte de quedar triunfador. Ese día estuve a punto de salir a hombros de Madrid con la novillada de Guadaira. No, eso fue ya en San Isidro. El año anterior fue una de Julio de la Puerta. Le pegó una cornada en la Puerta Chiqueros a mi compañera Milagros del Perú y nos quedamos mano a mano Tomás Cerqueira y yo. Y bueno, pues como te digo, ¿no?, estuvimos a punto de salir a hombros de Madrid y bueno, pues proclamamos triunfadores de Madrid y con eso pues se hizo la novillada al año siguiente de la Feria de San Isidro con la de Guadaira. Yo llegaba a Madrid ese año con toda la carne en el asador, con la ilusión de entrar en la feria. Lo que uno lleva soñando desde que empieza a ser torero, verte anunciado en esa feria, ¿no?, sobre todo para los que somos de allí cerca y todos sabemos lo tantísimo que te da Madrid. Había toreado un festival tan solo a favor de los niños contra el cáncer en Toledo y con eso llegaba, ¿no? Fueron momentos duros, creo que para todo el mundo, ¿no?, en los años de crisis de España, y la preparación fue poca pero muy intensa y había que intentar, pues sobre todo, buscar esa madurez de la mentalización de que cuando tú llegas a Madrid a hacer el paseillo, que no veas que no te pueda la presión. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, estuve a puntito, le corté una oreja al segundo toro, que creo que pueden haber sido dos. Lo que hablamos, ¿no?, de esa preparación que fue corta, la espada, es verdad que en muchos momentos me ha jugado malas pasadas y bueno, pues creo que fue un golpe muy fuerte, muy importante. Estábamos fuera de Sevilla ese mismo año, se hizo una novillada exclusiva, por decirlo así de alguna manera, para entrar dentro del ciclo de las novilladas. Y lo que son las cosas, ¿no?, lo que es el toro, lo que es la profesión, pues cuando uno tiene la hierba a la boca, lo ve claro,
se pone de verdad, ¿no? Y los toros cogen. Y ese día pues me cogió un toro si no recuerdo mal, era de tiene unos hoteles en Sevilla, de Caoso, perdón, del Caoso, sí. Y me pegó una cornada fuerte en la sila, y es verdad que cuando realmente no estás, por decirlo así, preparado al 100%, cuando te cogen los toros, cuando le apuestas muy fuerte, duele. Ya no por el que te haya partido la piel, ni porque veas la sangre, cosa que a mí me da mucho miedo, pero sobre todo cuando te pones de verdad y duele, pues es verdad que fastidia, ¿no? Porque ves que no estás al 100%, era el brazo derecho, yo no lo podía levantar más de 45 grados, teníamos una muy buena temporada por delante, y la temporada se hizo, te diría que entre esa misma tarde de Madrid, que estamos recordando, y al día siguiente, de no tener nada, a terminar con 31 novilladas en toda la feria, ¿no? Ese mismo año fuiste a Pamplona. Efectivamente, reaparecí en Pamplona, en San Fermín, y es de las cosas que me arrepiento. Me arrepiento de haber ido, y me arrepiento de haber reaparecido ese día, porque, como te digo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me arrepiento, a mí me gusta irme a la Puerta de los Chiqueros, lo siento así, y el primer novillo, por ejemplo, no me fui, ¿no? Y son espinitas que se quedan dentro. Ese fue un gran novillo del Badajoz, y sobre todo que te das cuenta que no estás al 100%. Luego tuve suerte o mala suerte, como lo queramos llamar, que me encontré con un Román arrollador ese día, y Gonzalo Caballero, que abrió la puerta. Entonces, claro, todo lo que se había hecho en Madrid, televisado por Canal Plus, etcétera, pues aquello como que pegó un bajón, ¿no? Entonces te da rabia, porque son momentos que tú quieres y ves que no puedes por eso, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias de la profesión, son en esos momentos, también vienen bien, ¿no? Al fin y al cabo luego lo pienso ahora a día de hoy, y bueno, pues son piedras que te va poniendo el camino, vas llenando tu mochila, y aunque nos saltemos ahora unos pocos de años, este año por ejemplo me pegó una cornada también en Madrid, y te das cuenta de la dureza, ¿no? Pero como sabes lo que has pasado, sabes lo que conlleva esta profesión, el amor propio de uno, al contrario, estaba deseando de reaparecer, estar deseando de seguir con la temporada para adelante, tal y como están los compañeros apretando, y sobre todo pues, con una reaparición pues, triunfal, ¿no? Porque le corté las orejas, disfruté, y sobre todo pues es un trampolín para seguir la temporada, que es lo que hace falta, ¿no? Seguir obteniendo triunfos. Y después de 3 temporadas como novillero de Morey, en 2013 se decide tu alternativa. Sí, además una tarde, cuando venía para acá, me venían llamando también de la radio de Castilla-La Mancha, José Miguel Martín de Blas, para el domingo, y veníamos un poco recordando, ¿no? Un poco así también por encima. Son 10 años ya de alternativa. ¿Quién me iba a decir a mí, ¿no? Que después de 10 años de alternativa, pues que iba a seguir dando guerra, iba a seguir vivo, iba a seguir buscando ese huequecito que, oye, que dentro de la ganadería, son el circuito en el que me muevo, totalmente agradecido y orgulloso de sobrevivir y de estar aquí. Pues, hombre, la verdad que es una tarde muy bonita para el recuerdo, en la cual... Año Verde Tajo, en la corrida de Luis Algarra, le corté 4 orejas y un rabo a la corrida de toros, y sobre todo lo que le venía diciendo a su compañero José Miguel Martín de Blas, lo bien que se portó el maestro Juan José Padilla conmigo toda la tarde. Entre otras cosas porque no me dejó un segundo sin hablar. Yo estaba en el callejón y él estaba detrás mía. Estábamos en la cabeza del caballo y me estaba diciendo cosas. Incluso hubo un momento en el toro de la alternativa que él vio que por el lado derecho el toro estaba ya a última hora, me estaba guarreando, ¿no? Por decirlo así, incluso en algún momento como por quererme echar mano. Y cuando fui a por la espada
para ya ir a matarlo, se acercó, él estaba ahí al lado de los espadas y me dijo, dice, no, dice, pégale 5 o 6 por el izquierdo, como tú quieras, por arriba, molinetes, lo que tú quieras, pero como que el toro que se desconfíe para que te deje matarlo. Y esas palabras la verdad que se me quedaron grabadas, ¿no? Porque, bueno, llegas nuevo a ese circuito, llegas, por decirlo así, intentando quitar a algún compañero del medio, buscando tu sitio, tu hueco, y que ese día, porque se porte tan bien, la verdad que me chocó y bueno, son de las cosas que me llevo bonitas de ese día. Padilla fue el padrino y Eugenio de Mora testigo. Así es. Padilla iba ya con el parche. Ya iba, justamente el año de antes fue cuando le pasó lo de los jueces de Zaragoza. Y después de la alternativa vienen aquí 2 o 3 años, digamos, un poco oscuros, con menos toreros, ese bache que dice que pasan muchos toreros, que a veces no es bache de los toreros, es bache de que los empresarios nos llaman, de que no hay posibilidad. Fueron esos años del mismo 13 el final, el 14, el 15, hasta el 16. Cuéntame un poco cómo transcurrieron esos años. Bueno, pues fueron años muy duros porque, bueno, como tú bien dices, hay momentos que no es cosa nuestra, ¿no? Son temas del despacho y en momentos de decir que no, parece que nos castigan, aunque esté mal dicho y parezca que estamos en el colegio, pero hay veces que te castigan sin ir a Madrid, parece que te arrinconan, ¿no? Y cuando es difícil de decirlo, ¿no? Y de asimilarlo, imagínate más todavía, pero cuando uno aunque esté toreando, pero cuando uno no está en Madrid, aquello como parece que se apaga. Parece que no existes, parece que bueno, no tenía en esos momentos. Para mí siempre Madrid ha sido fundamental porque ha sido siempre la que me ha dado, por decirlo así, esa categoría. El solo presentarme en la Feria de San Isidro, todos los toreros sabemos que con solo estar en la Feria de San Isidro anunciado te ayuda para entrar en muchas ferias, te ayuda para por lo menos que se interesen por uno, ¿no? Ya no llega la cosa que a lo mejor no te quieran contratar, no llega a ser esa contratación. Creo que nos pasa a todos, tanto ganaderos como toreros, ¿no? Pero sí es verdad que fueron años duros y hasta luego, ya hasta el 2017, ya no confirmé la alternativa y bueno, toreando festivales, toreando muy poquitas corridas de toros. Tengo aquí anotado el 2014, 7 festejos. El 2015 te vas a México, toreas algunas tardes en México. Y en el 16 tienes 4 festejos. Comienzas, eso sí, indultando un toro en Cutervo, de Bernardo Caicedo. Y luego en octubre viene el Aldabonazo. En octubre viene la corrida de Illescas otra vez, que se llamó la corrida total. Y hablamos de la corrida esa, que fue, yo creo que muy importante para mí. Pues mira, para no saltarnos el 14, el 15 y el 16, aparte de esos poquitas corridas de toros que se torearon, lo que siempre, tanto mi apoderado Juan como yo siempre me he puesto en sus manos en todo, ¿no? Porque al fin y al cabo los años, la experiencia es la que te hacen de caminar en esta profesión y yo creo que en la vida misma, ¿no? Y lo que nos interesaba siempre era el no estar parado y el torear. No siendo correr de toros, en otros momentos no había más narices que torear festivales. No que me hiciesen muchas gracias, porque uno es matador de toros para torear correr de toros. No quita que vengan los festivales y por supuesto que vienen muy bien y sobre todo de cara a compromisos importantes, ¿no? Pero era muy duro todos esos años. Yo que no he vivido de otra cosa que no haya sido del toro, levantarte sobre todo en el invierno día tras día y levantarte y ponerte tu chubasquero, ponerte tu ropa, coger tus trastos y irte a entrenar. Eso ha sido lo que yo, sinceramente, a día de hoy, más duro he vivido, más que las jornadas, porque las jornadas, gracias a Dios, te duermen y te enteras. Pero esos años fueron muy duros. Gracias a Dios, pues va teniendo su recompensa esa dureza, va teniendo su recompensa esa espera, ese castigo, que no quieren saber nada de ti.
Y bueno, pues en el 2016 nos llamaron de Cutervo para ir a la feria de Cutervo, perdón. Y bueno, pues me encuentro con un gran toro de la ganadería colombiana de Juan Bernardo Caicedo y lo indulto, ¿no? Entonces, bueno, ahí parece como que uno mismo va queriendo coger esa fuerza, ese ambiente, ¿no? Y la verdad que, bueno, fue sonado, sobre todo por la zona mía, que hay muchos toros, gracias a Dios. Y bueno, pues se decide con Victorino, con una empresa, pues se decide hacer en octubre de ese mismo año en la corrida total, ¿no? Creo que tuvo muchísimo ambiente, en Illescas también tuvo muchísimo ambiente porque no se anunció solo la ganadería y los toreros, sino que también se anunciaron banderilleros, picadores, todos los actuantes se anunciaron en el cartel. Y bueno, pues intentar conformarla como se hacía en años antiguamente, ¿no? Que no se anunciaba solo los matadores, sino que todo lo que estuviese delante del toro, todo el mundo iba a tener esa importancia. Se intentó coger cuadrillas entre los tres toreros actuantes y Victorino, pues cuadrillas que pudieran dar ese espectáculo, ¿no? Tanto con el capote, con las banderillas, los picadores. Y bueno, creo que fue una gran tarde, ¿no? Ya no solo por el indulto de Platónico, que tuve la gran suerte de poder indultarlo, sino por la tarde en sí, ¿no? Que creo que fue un espectáculo que todo el que vivió ese día lo va a recordar para los restos de la vida, porque hubo incluso dos toros, si no recuerdo mal, el último de Raúl Rivera y el del indulto, se pusieron los dos toros en la puerta de los chiqueros para picar el tercio cuyazo. Fue un espectáculo, ¿no? Porque, bueno, creo que muchas veces no se cuidan esos tercios. Yo a mí sí me gusta, ¿no? Porque de vez en cuando también bajo algún picador en el campo con permiso del ganadero y con el permiso del picador y me gusta, ¿no? Me gusta mover un caballo, me gusta echarle el palo, hay veces que las coge, hay veces que no, pero sobre todo disfrutar, ¿no? de la profesión, ¿no? Que muchas veces no sea solo bueno, pues, capote, muleta y ya está, ¿no? Sino que se vean esos tercios, que se vea, que no se pierda, ¿no? Porque si se pierden ciertas cosas, ciertos tercios, la fiesta va demigrando y no estamos en momentos para que esto caiga. Y bueno, fue una gran tarde. Cristian Escribano cortó 4 orejas, Raúl Rivera, si no recuerdo mal, cortó 2, yo le corté 3 y un rabo con el del indulto. Y bueno, pues la plaza, creo recordar que se puso hasta arriba, no se había visto desde hace muchísimos años, no se había visto una corrida así. Y bueno, salimos los 4 a hombros, los 3 toreros, Victorino, incluso luego después se ha ido haciendo varios años después, con no sé si han sido 4 o 5 años los que se han ido dando esa corrida. Yo creo que el empujón de la corrida de Victorino, de Illescas y el indulto del toro platónico es lo que te lanza un poco a la confirmación de la alternativa el año siguiente, el año 17, el domingo de Ramos, y luego la corrida